palabra de Dios estamos viendo la unidad, una vida íntegra, una vida íntegra. Y el título, el tema de esta mañana es la vida íntegra es de Job, hermano. Job, una vida íntegra. Y vamos a ver hoy Dios que le habla a Job. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 38, 39 y 40. Tres capítulos que vamos a ver: 38, 39 y 40. Gloria al Señor, gloria a Jesús, gloria al Rey. No sé si en el Pesaline habrá lugar para la hermana. Tenemos una hermana. Gloria al Señor. Allá arriba hay un asiento para la hermana que está ahí de pie. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, por unos minutitos, ya el tiempo nos avanzó mucho. Y esta mañana pues vamos a seguir hablando del hermano Job, pero no en mal, sino en bien. Si ustedes se acuerdan, el domingo pasado vimos cómo tres amigos de él llegaron a decirle de todo, lo juzgaron mal. Ni Job sabía por qué había sucedido todo, y mucho menos sus amigos, pero concluyeron que Job había cometido un gran pecado y por eso estaba siendo castigado indescriptiblemente. Nosotros que leímos la historia sabemos que Job no había pecado contra Dios, sino que Dios estaba probando la integridad de Job. Hermanos, que no nos vaya a sorprender si un día de estos comenzaran a venir a nosotros situaciones que nosotros no hemos provocado. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Mantengámonos en la fe a pesar de todo, porque no se le olvide que aunque veamos ventarrones y torbellinos, Dios está en control de nosotros, de nuestra familia, del país y del mundo. Aunque veamos caos en el mundo, hermano, Dios está en control. Bien, entonces vamos a leer esta mañana, hermanos, los capítulos 38, 39, 3. Vamos a hacerlo algo breve. El versículo para aprender está en Job 38, del 1 al 3. Job 38, del 1 al 3. Dice Job 38, del 1 al 3, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hermanos, el tema de esta mañana es Dios le habla a Job. ¿Cuántos han leído más de alguna vez el libro de Job? Amén. Ustedes se dan cuenta que él, desde el versículo 3 en adelante, él se queja, él maldice el día que nació. Bueno, y es un problema tremendo, es una discusión fuerte. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Y encima de eso llegan tres amigos que en vez de animarlo, en vez de solidarizarse, lo condenan. Además del sufrimiento físico, él comienza con un sufrimiento moral, porque lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Qué tremendo, mi hermano, cuando en un sistema, por un dedazo, meten a la cárcel a alguien y él está seguro que no ha cometido el crimen, pero no hay quien lo defienda y tiene que pagar algunos años en la cárcel y siendo inocente. Esos casos se han dado no solo en El Salvador, hermano, sino que en todo el mundo. Y qué tremendo cuando alguien habla mal de usted y andan diciendo que usted dijo esto, que usted hizo lo otro, y usted no ha hecho nada. Y duele más cuando son los mismos creyentes de la iglesia, que de una forma insensata e imprudente abren la boca y dicen cosas de usted o de mí que no son ciertas. Eso golpea moralmente, eso desanima. ¿Sabe usted que muchas familias se han ido de las iglesias por esas situaciones que se dan dentro de las congregaciones? Eso quiere decir que no hemos madurado algunos de nosotros, porque el que conoce el corazón, la mente, el espíritu y el alma es el Dios eterno. Él nos conoce bien.
Y Él es el único que tiene, hermanos, la autoridad y la facultad para juzgarnos y mandarnos al tormento. Sin embargo, hoy nos ha dado un día más. ¿Qué hubiera pasado si anoche hubiera dicho el Señor: voy a revisar a los miembros de la congregación y mañana solo van a ir a la Santa Cena los que estén bien, los que estén cabalitos? ¿Quiénes hubieran tenido, hermano? El primer muerto hubiera sido el pastor. No sé quién hubiera sido el segundo. Sí. Entonces, a pesar de, estamos aquí. ¿Cómo le podemos poner a eso de que estemos aquí a pesar de? Misericordia pura, en su máxima expresión. Le pregunto, ¿nos ama el Señor? Que no le quede la duda. Ahora, el diablo podía estar diciéndole estos días que Dios no lo ama, que a usted lo ha dejado solo, que a usted no le sale nada. ¿De dónde cree que viene esa voz? Del enemigo, viene del diablo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reprenderlo. Deje de estar armando conversaciones con Satanás. Lo va a hundir. No, levántese. ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo llegó a platicar con él? ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo llegó a platicar con él? Él llegó a ponerle, mira, le dice: ¿tenés hambre? Sí. Bueno, si eres hijo de Dios, hermano, así habla el diablo. Siempre pone en duda que usted es hijo de Dios. ¿Le va a hacer caso? No. Nosotros somos hijos de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque un día le entregamos nuestro corazón a Él. Entonces, mis hermanos, muchas veces el enemigo habla. Y aquí en el libro de Job hemos visto que mucha gente ha hablado, pero hoy va a hablar Dios. ¿Verdad? Entonces, en el 38 dice el versículo clave: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a ver por lo menos 3 ideas, se las voy a denunciar. Primero, que Dios habla a través de un torbellino. Eso tiene algo que debemos entender esta mañana. Segundo, Dios desafía la sabiduría de Job. Y por último, Dios desafía la fortaleza de Job. Aquí lo que estamos viendo es que mientras Job no dejaba de rascarse, fíjense, mientras Job no dejaba de rascarse, mientras Job no aguantaba todo su ser, Dios llegó a hablar con él. No lo sanó en el momento. No lo sanó en el momento, sino que sencillamente Dios llegó ahí y comenzó a decirle lo que vamos. No lo vamos a leer todo. Yo le recomiendo que en su casita lea todo el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42. Léalo despacio y va a descubrir muchas cosas que uno se queda igual a Job. No sé. Dios descubre los caminos ocultos para nosotros. Dios dice cosas allí que nosotros ni pe ni pa. Entonces, hermanos, eso habla de que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres. Que el poder de Dios es más grande que el poder. En otras palabras, estar en las manos de Él es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. No hay ni un seguro de vida, ni un seguro médico, ni un seguro de ningún tipo que tenga la eficacia que la seguridad que nos da la mano poderosa de Dios. Pero eso hay que creerlo. Si usted no lo cree, está cocinado. ¿Qué es lo único que Dios le pide a su hijo? Que crea en Él. Bien. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros pues ya oímos hablar a Satanás, oímos hablar a la esposa de Job, oímos hablar a los amigos de Job. Ay, desde el capítulo 13 en adelante habla Job, pero hoy vamos a escuchar a Dios. Voy a invitarle a que leamos los primeros 3 versículos de Job 38. Dios habla desde un torbellino. 38 del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Bien, ya lo leímos. No le decimos que lo aprendamos porque hoy nosotros andamos un poco bloqueados. Nos cuesta aprender. Pero por lo menos tengamos la idea. Vamos a ver la primera idea, que Dios desafía a Job. Entonces dice: respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Quién es ese que oscurece el consejo
con palabras sin sabiduría. Ahora sigue como oran tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Bien, Dios desafía a Job. En ese momento le voy a hacer una pregunta lógica. Con lo que está pasando, ¿a dónde está puesta la atención de Job? En él, en su dolor, en su desgracia. ¿Verdad? Y cuando los amigos comienzan a hablar, ¿le quitan eso? No, le aumentan su dolor. Entonces viene el Señor aquí. Si usted ve, el Señor comienza con unas palabras como que estuviera regañando a Job. Miren lo que le dice. Le dice a Dios a Job que él oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Entonces, en el primer versículo, Dios señala que Dios le habló a Job desde un torbellino, o sea, una tormenta, pues. Un torbellino es una tormenta. ¿Estará pasando usted alguna tormenta? ¿Está pasando usted algún torbellino? ¿No será que Dios le está hablando a través de un torbellino? Muchas veces en medio del caos que estamos viviendo, que nos dimos cuenta que nadie nos puede ver, Dios nos está hablando. Sí, Dios nos está hablando para que nosotros le pongamos atención a Él. Pero muchas veces nosotros tenemos los ojos puestos en el torbellino, no en Dios. Entonces, hermano, esto quiere decir que si estamos pasando una situación bien complicada, Dios no está lejos, Dios está ahí. Ahora, ¿por qué le aseguro que Dios está ahí? Primero, porque dice la palabra del Señor. Y segundo, usted hizo un pacto con Él. ¿Sí o no? Y lo hicimos en debilidad. Y hay algo más que hay que decir, ¿no? Dios tuvo el valor de confiar en nosotros. Somos frágiles. Somos frágiles, hermano. Somos limitados en el conocimiento. No somos lumbreras, luminarias teológicas o académicas. No sabemos mucho. Unos tenemos más conocimiento, otros. O sea, somos frágiles. Y Dios decide confiar en nosotros, ¿sí? Siendo tan frágiles. Le pregunto, si Él confía en nosotros siendo tan limitados, ¿por qué no podemos confiar nosotros en Él que es ilimitado? ¿No cree que así debería ser? Dios me está dando a mí una pauta tremenda. Me está confiando, me está guardando, me está escuchando las oraciones, me está guardando en el trabajo, me está guardando cuando salgo, cuando entro, me está poniendo pan en la mesa. Las refri, algunos ya estamos pensando en comprar una más grande porque tanta es la bendición que alguien nos cabe. Tenemos que regalarle a alguien porque si no se nos va a arruinar la comida. Hermano, Dios está pendiente de cada detallito de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si Él ha confiado en nosotros, ¿por qué no vamos a confiar en Él nosotros? Que Él es grande, pues. Entonces, en el Antiguo Testamento, mi hermano, con frecuencia se da esta clase de fenómenos que habla del poder y la presencia de Dios. ¿Cómo llegó Dios a Elías cuando Elías había huido al monte de Jehová? Sí. Le llegó en un terremoto, le llegó en un incendio, le llegó en un fuego que iba quemando todo. Pero detrás de eso venía un silbo suave. Alguien venía silbando un himno, una canción. Y dice que Elías sintió la presencia de Dios y se cubrió el rostro. Pero todas las manifestaciones que se dieron hablaban del poder de Dios. ¿Cómo llegó Dios? Dijo que iba a hablar con los israelitas cuando iba a hacer pacto con el Sinaí. Llegó con voz de bocina, llegó con temblor. Dice que el monte Sinaí no paraba de temblar porque Dios estaba ahí, dice el coro que cantamos. Entonces, mi hermano, esto de que Dios llegó un torbellino habla que llegó el Todopoderoso. No llegó el presidente, no llegó el ministro de las cosas, no, llegó el Todopoderoso. Entonces lo manifiesta con su poder. Nosotros necesitamos bien seguido tener evidencia del poder de Dios en nosotros. Entonces llegó, dice. Entonces Dios comienza. Fíjense que en el capítulo 1 Dios le dice que Job es perfecto y recto. ¿Ya?
Pero ahora le dice que él está oscureciendo el consejo, o sea, los planes. O sea, los desafíos de Satanás se habían centrado en la conducta de Job. Pero ahora Dios se está centrando en su falta de entendimiento respecto en la manera en que él obra. Job era perfecto y recto, tenía una conducta intachable, pero en relación al conocimiento de Dios, Job era limitado. Así que ahorita, así como Satanás puso en duda la conducta de Job, hoy Dios está señalando la falta de conocimiento que Job tiene de él. Por eso ustedes van a ver que le dice un montón de cosas a Dios y Job se queda callado. A mí se me imagina que mientras Job dejó de pensar en sus llagas y comenzó a escuchar a Dios, hasta los dolores le olvidaron. Pienso. ¿Sabe por qué? Porque por un momento dejó de pensar en las llagas, dejó de pensar en el dolor, abrió su mente, dejó de estar metido en el hoyo en el que había caído, pues, sino que abrió su mente y comenzó a ver a Dios. Y Dios, ¿cómo? Porque ahí no dice que Job se siguió quejando, porque Dios le estaba hablando, ¿verdad? Entonces Dios lo enfrenta. Dios hizo notar que si Job dijo esas palabras que había dicho, era por falta de conocimiento. Su conducta era perfecta como ser humano, pero su comprensión era defectuosa. Él tenía una comprensión limitada de Dios, de manera que el mensaje de Dios le serviría como una reprensión y como una corrección. Y le pregunto, ¿y quién de nosotros tiene un conocimiento completo de Dios? Nadie. Este Job era sabio, era de los sabios de la antigüedad, y aún así Dios lo enfrenta con su sabiduría y Job se quedó, miren, no sabía nada. Tremendo, ¿verdad? Así que en el versículo 3 le dice: ciñe como varón tus lomos. O sea, como dicen por aquí, ¿verdad? Parate bonito, amarrate bien el pantalón, porque te voy a hacer unas preguntas y me debes contestar. Ya que te la picaste, filósofo, y has pasado del capítulo 3 en adelante hablando una cosa y hablando otra, pues parate, le digo, vamos a ver cuánto sabes. Hermano, si Dios hiciera eso con nosotros, ¿cómo saldríamos? Yo creo que caeríamos 22-0. Fue una gran goleada. No le podíamos responder nada al Señor. Este hombre, hermano, se enfrentó con la sabiduría de Dios. Vamos a leer el 4 al 21. Job 38, del 4 al 21. Oiga cómo comienza el Señor. Job, vamos a leer rápido, hermano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, léame el 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Sigamos. Cuando hablaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Sigamos. ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Sigamos, hermano. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Sigamos. Para que ocupen los fines de la tierra, para que sea sacudido de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el seno, y viene a estar como con vestiduras. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Sigan las preguntas de Dios. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Sigamos. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Declaras si sabes todo esto? Sigamos. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleves en sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes?
Y aquí viene una ironía. Ah, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Ay, ay, ay. ¿Alguno de nosotros sabe las puertas de la muerte? Yo no. ¿Alguno sabe dónde termina el alba? Yo tampoco. Hermano, esas preguntas de Dios son cosas que solo ojos espirituales pueden ver. Entonces, ¿sabe qué estaba pasando? Dios le estaba dando una lección a Job. Lo estaba sacando de su ensimismamiento y le estaba diciendo: hay muchas cosas que tú no sabes, has hablado ligeramente. Y cuando Dios le comienza a decir esto, Job se da cuenta que él no sabe nada y que ha estado hablando solo necedades, producto de su dolor. Tremendo, hermano, cómo Dios lo enfrenta. Son mis preguntas instructivas de Dios, lo que vemos aquí. Y se refiere, aquí Dios está hablando de su poder, de su autoridad, de su sabiduría exclusivos. Todo esto estaba fuera de la comprensión de Job. Job necesitaba observar la soberana majestad de Dios y de esta manera ensanchar su entendimiento. Por ejemplo, no sé si Isaías, he perdido la cita, o Jeremías, dice que algunos se gloríase en conocerme, dice. Fíjese, gloríase en conocerme y entenderme, dice. En otras palabras, dice que la única explosión de alegría y de satisfacción que podemos tener los seres humanos es en conocer a Dios. Yo le pregunto: ¿y cómo hago yo para conocer a Dios? ¿Cuál es el camino para conocer a Dios? Leer la palabra. Hay otro: la oración. Gente que ora aprende a conocer a Dios, lo conoce en todos los aspectos. Y lo más bonito, una vida de oración y una vida disciplinada de lectura bíblica, hermano, moldea el carácter. Todos esos pensamientos y frases que vuelan alrededor de nosotros y que vienen del mundo ya no encuentran asidero en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento y nuestro corazón está lleno del conocimiento de Él. O sea, la misma palabra y la oración son como protecciones, mejor que la mascarilla o mejor que la careta, porque esto solo es para lo físico, pero para lo espiritual, la oración y el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios le da una explicación larga. Puso al descubierto la incapacidad humana para poder captar la visión y el poder, todo lo que se necesitó para crear. Dios es el arquitecto y el constructor del universo. Él ha creado todas las cosas que acabamos de ver, entre ellos al hombre. Entonces, un poder así está muy por encima de todo conocimiento humano. También en las manos de Dios está el poder para controlar los mares. Fíjese que le dice que Él le puso límite al mar. Y nosotros pues somos testigos de que el mar tiene su límite. ¿Por qué a veces el mar se sale de su límite? Por el desorden del hombre. El hombre le quita tierra al mar. Pero el mar de repente viene y reclama sus límites. Hermano, el mar es una cantidad de agua que en cuestión de segundos puede cubrir Centroamérica. Si se viene con toda su fuerza y no respeta el decreto que Dios le ha dado, Centroamérica ya habría desaparecido. Si usted ve en el mapa, la parte de Centroamérica es la más delgada entre los dos grandes océanos. Ahora, ¿por qué Centroamérica no se ha perdido? ¿Por qué este día 4 de octubre estamos aquí nosotros a 45 minutos del mar? Por una sencilla razón: Dios le puso límite. Y Dios se lo dijo a Job: ¿a dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le digo. Tremendo, hermano. Entonces Job se dio cuenta que había
que el dolor que tenía. Job se dio cuenta que había cosas más importantes que la llaga que tenía. Yo le digo esta mañana, hay cosas más importantes y más valiosas que la cora de pan que no pudo comprar hoy. A veces nos clavamos tanto con lo material que se nos olvida que tenemos nosotros una vida de gloria con Dios. Pero muchas veces los problemas nos encierran tanto, ni resolvemos el problema y nos perdemos tiempo con Dios. Entonces, que esto nos sirva a nosotros. Pongámonos en los zapatos de Job y hagamos como que a nosotros nos está preguntando el Señor, y con reverencia digámosle: Señor, no conozco, eres muy grande para mí, realmente no sé cómo es que me has alcanzado, Señor, pero con esto habla de que eres un Dios todopoderoso que no necesita de mí. Yo sí necesito de ti, pero tú no. Señor, si me voy yo del camino, tú puedes traer 10,000 que ocupen mi lugar mejor que yo. Soy yo el que te necesita a ti. Entonces muchas veces necesitamos una lección de la soberanía y del poder de Dios para que nosotros nos humillemos adorándole y bendiciéndole. Amén. Y al fin de todo es para eso que nos hizo el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tremendo, ¿verdad? Ahí queda la autoridad y el poder de Dios en el manejo del mar, del sol, de la luz, todo. Ahora bien, Dios le quiso hablar a Job desde un torbellino. Cuando nos enfrentamos a los problemas, tenemos la tendencia natural a preocuparnos, a quejarnos. Los torbellinos y las tormentas para nosotros son solo problemas, pero Dios nos podría estar hablando en medio de ellos. Él es quien saca bien del mal. Él es el que saca orden del caos. Él es el que saca sanidad de la enfermedad. Usa las tormentas y los torbellinos, y Dios forma la imagen de Cristo. ¿Cuál será el mensaje que Dios le está dando en esa situación que usted está viviendo? En vez de estar peleando con eso, mejor digámosle: Señor, no sé qué propósitos hay en esto, pero yo no quiero soltarme de tu mano. Amén. Y quiero que me saques en victoria de esta situación que está viviendo. Amén. ¿Cree usted que Dios lo puede sacar? Amén. Claro que sí. Solo hay que confiar en Él. Hoy veamos el capítulo 39. Job 39. Ahí nomás a la par, ¿verdad? Vamos a leer del 26 al 30. Aquí vamos a ver que Dios desafía la sabiduría de Job y le deja claro que la sabiduría del hombre es limitada. Es más, como es limitada, a sus hijos, a los que él ha lavado con su sangre, Dios le manda a decir a mí y a usted: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué más dice? El cual le dará abundantemente, pero agrega algo más: y sin reproche. ¿Qué hace el papá cuando el cipote no puede entender que 2 por 2 es 4? Ahí viene el reproche, ¿va? 2 es 4, no es 22. Entonces dice que Dios no nos va a pegar el cocorrón, dice. Más bien Él se va a alegrar que nosotros le pidamos sabiduría. Entonces, Dios desafía la limitada sabiduría de Job. Leamos del 26 al 30. Le invito a que lea todo el capítulo 39. Nosotros vamos a leer los últimos 5. Dice el 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Sigamos. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Esa frase la va a hallar usted
en Lucas, creo, ahí donde están las águilas, ahí está el muerto, ¿verdad? De aquí la agarró el Señor. Miren la pregunta que le hace. Ajá, Job le dice, sigamos con la paz. ¿Le has dado órdenes tú al gavilán para que le diga dónde va a volar? Pues no. ¿Le indicaste que tiene que volar al sur? Pues no, le digo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenés? ¿Sabiduría o qué tenés? Y le sigue diciendo en el versículo 27, ¿se remonta el águila por tu mandamiento? O sea, tú le das órdenes al águila. Ay, hermano, un águila en toda su majestad, en picada, da miedo. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un águila en picada. Tiene un ojo, hermano, que a muchos metros de altura él puede ver el ratoncito que se va a comer. Son grandes. Cuando ellos extienden sus alas en todo su esplendor, pueden alcanzar más de los 2 metros. Y sus nidos, que son estudios de los biólogos, ¿verdad? Sus nidos están altos. Por eso le llaman que es el rey de las aves. Es majestuosa en su vuelo y su sonido es característico. ¿Cuántos han oído el sonido de las águilas? Es bien bonito, es característico. Entonces es un ave, hermano, que solo le gusta lo alto. Por eso dice la palabra que nosotros vamos a levantar alas como las águilas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar más allá del sol. ¿O no? Dios nos quiere llevar más allá de las estrellas. No, pero si cuando nosotros vayamos para arriba, así las vamos a ir a los planetas, ¿no? Porque usted y yo vamos a estar mucho más arriba del universo. Vamos a estar en el tercer cielo. Yo creo que ya están listas las mesas y los mantelitos, las copas y el pan, cuando vamos a celebrar la Santa Cena en el reino del Padre Celestial. Y nosotros vamos a estar vestidos de ropa blanca, y el que va a estar ministrando la Santa Cena no es ni más ni menos que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Lo decimos en voz alta. Yo tengo que estar ahí. Una vez más, yo tengo que estar ahí. Va a ser glorioso, porque ahí se acabaron las llagas, ahí se acabaron los dolores, ahí se acabaron los sufrimientos, ahí se acabaron los pleitos con su esposo, con la esposa. Ahí se acabó todo aquel problema que uno no tenía, ahí se va a acabar. Es la libertad de los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios desafía a Job, sigue reafirmando su poder, que él creó todo, y pone de ejemplo el gavilán y el águila. Le sirven de ejemplos al Señor para que Job reconozca su falta de sabiduría, que de ninguna manera se compara con la sabiduría de Dios. Las preguntas que el Señor le hace son retóricas. Claramente Job había recorrido el camino de la angustia. No nos debe extrañar que las personas que sufren se centren en ellos, en su situación, pero Dios guió a Job por un camino distinto al hacerle ver las maravillas de la creación. En cierto sentido, lo invitó a mirar alrededor y a sentir un temor reverente ante el poder y la sabiduría. Job se había enfocado en sus problemas, pero esto le ayudaría a considerar sus circunstancias desde el punto de vista nuevo y mejor, y conocer a Dios de una manera diferente. ¿Qué responde Job? Vamos al capítulo 40. Así, entoncito le vamos dando. Vámonos al capítulo 40. ¿Qué responde Job? Leamos el 40 del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Bien, yo leo los impares. 41. Dice, y además respondió Jehová a Job y dijo, sigamos. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová. Oiga, al final de la gran planaseada que le había pegado, oiga lo que dice Job. He aquí
que yo soy yo vil. soy vil. ¿Qué te responderé? Mis manos pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué dice el 6? Respondió Jehová desde el torbellino. Dios sigue en la tormenta, en una manifestación de poder. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ay, hermano, de pechito lo agarró, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Mire, me llama la atención lo que dice el versículo 2. Para todos aquellos que dicen, ya me peleé con Dios. Cuidado. Una cosa es cómo peleó Jacob y otra cosa es cómo peleamos nosotros. Muchas veces nosotros peleamos con una grave falta de respeto a Dios. O sea, queremos obligarlo a que Él nos responda porque se nos murió el abuelo, el papá, el tío o aquel familiar que era el que llevaba el pistillo a la casa. Y como de él dependíamos y no esperábamos su muerte, de repente algunos que dicen que son cristianos le gritan a Dios. ¿Es sabio eso? ¿Qué dice el versículo 2, hermano? 42. Es sabiduría. La palabra contender es pelear con el omnipotente. ¿Qué dice la segunda parte del 2? El que disputa con Dios responda a esto, o sea, a la pregunta. Y aquí nos hace la pregunta y llegamos nosotros. ¿Es sabio ponernos a pelear con Dios? Primero, no es sabio. Segundo, es una falta de respeto. Nos estamos poniendo en el pleno como que si nosotros fuéramos otro Dios y que podemos cuestionar a Dios. No, hermanos, aquí yo creo que si leemos estos versículos 38, 39, nos vamos a dar cuenta que ni un ser humano puede cuestionar a Dios. ¿Qué está pasando en el mundo ahorita? Nosotros solamente vemos las cosas físicas, pero lo que está detrás, los verdaderos planes que estamos viendo, nosotros no los conocemos. Es más, ¿qué sabe usted si los grandes gobernantes del mundo solo están siguiendo una agenda de Satanás que Dios le ha dado permiso? ¿O no? ¿O no será que los reyes y los emires árabes están firmando con Israel? ¿Será cosa de ellos? Si ellos nunca han querido. ¿Y por qué lo están haciendo ahora? Porque hay una profecía. Usted y yo no sabemos lo que se está cocinando detrás de todas las cosas que vemos. Por eso debemos de ser sabios de no ponernos en la parte política, apoyar a uno o a otro, o criticar, o usar los estados del WhatsApp o del Face para expresar la solidaridad. Hermanos, eso es peligroso. Peligroso. Se puede volver en su contra. Por esto que le estoy diciendo. Imagínense el pobre joven de hablar y hablar, y ahora resulta que Dios lo confronta con la situación. Y Dios le dice: yo creí que estabas diciendo que querías hablar conmigo, que te ibas a vestir bien y que ibas a presentar tu caso. Y le dice Dios: ¿es sabio pelear con Dios? ¿Y qué le dijo Job? Nada. Más bien le dijo, no, le dijo, mejor me tapo la boca, le dijo. Versículo 4. Y otra cosa, hermano, qué tremendo es tener una manifestación de Dios. Qué pecador se siente uno, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Hay en la Biblia casos donde alguien se sintió cerca de Jesús y sintió su presencia y expresó que se sentía pecador? Hay una. Bueno, hay varias. Yo me estoy acordando de una: la pesca milagrosa. Amén. Pedro, ¿han pescado? Sí, hemos pescado, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada. Mas en tu palabra vamos a echar la red. Y la echaron. Cuando regresaron, ¿qué le dijo Pedro? Apártate de mí, Señor.
En la primera conversación le dice maestro, porque para él era uno de los tantos maestros. Pero cuando ve la pesca, le dice, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan del centurión que le dijo a Jesús que le sanara su criado? Y cuando Jesús iba para donde él, ¿qué le dijo él? No entres a mi casa. No soy digno que entres a mi casa. Así tratamos Dios a nosotros, a Dios. Vemos a Dios con esa delicadeza. Vemos a Dios con ese detalle, que Él es majestuoso y nosotros somos viles. Hermanos, un hombre que Dios dice en el versículo 1, ¿has visto a mi siervo Job? Perfecto y recto, apartado del mal. 4 cosas le dice Dios al diablo. Dios da testimonio de Job. Y hoy Job, cuando tiene una manifestación de la gloria de Dios, ¿cómo dice que se siente? Envilecido, menospreciado, sucio. Y si usamos un salvadoreñismo, chuco. Se sintió horrible. ¿Por qué? Porque la majestad de Dios es demasiado santa, hermano. Aquí está la majestad de Dios con nosotros. Aquí está la presencia de Dios con nosotros. Gloria a Dios. Realmente deberíamos de caer de rodillas postrados y no ver para arriba, porque Dios está con nosotros esta mañana. ¿Cuánto lo sentimos? Amén. Hay una presencia de Dios muy preciosa esta mañana. Entonces, hermano, cuando Job es enfrentado con la gloria de Dios, soy vil, dijo. Me siento arruinado. Porque una cosa es el pecador y otra cosa es Dios. Dios es exageradamente santo, es santísimo. Y nosotros exageradamente pecadores. Porque todavía estamos en este cuerpo, hermano. Viene un día que este cuerpo Dios lo va a transformar. Lo mortal se va a vestir de inmortalidad y lo corrupto se va a vestir de incorrupción. Glorioso lo que nos está esperando. Entonces Dios le habla, mi hermano, y lo desafía. Claramente Job, pues él estaba muy concentrado en lo de él, pero oiga la respuesta que le da Job. Tremendo. ¿Podés instruirme? Y mire, y llama la atención lo que dice el versículo. Y el versículo 8, hermano. Mira el reto que Dios le hace a Job. Dice, invalidarás tú también mi juicio. Así como le dijiste a Bildad que lo que él decía no era cierto. Así como le dijiste a Sofar. ¿Se acuerdan los 3 amigos de él? ¿Verdad? Así como le dijiste a los 3 amigos tuyos y les descartaste el juicio, ¿vas a invalidar el mío también? Ay, hermano, aquí estamos ante una manifestación de parte del poder y la gloria de Dios. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Y le dice Dios, ¿me condenarás a mí para justificar tú? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Silencio. Muchas veces, hermano, Dios nos invita a que guardemos silencio delante de Él. ¿Sí o no? Amén. No crea usted que muchas veces nosotros dicen, hoy la oración no sirvió, a los hermanos no se les oyó que estaban orando. Ese mismo problema tuvo Elí con Ana. No le oyó lo que estaba diciendo. Y se equivocó Elí. ¿Qué le dijo? Ay, mujer, le dijo, digiere tu vino. No estoy borracha, le dijo. Tengo una angustia grande y he derramado mi alma delante de Dios. Entonces no crea, hermano, que para que el culto esté alegre hay que traer un buen conjunto de esos que a uno lo hacen bailar y todo eso, porque nos gusta el ruido. Muchas veces Dios dice que guardemos silencio delante de Él. ¿Ya lo ha leído? Sí, que guardemos silencio. Y miren, no hay una oración tan linda cuando usted en una esquinita de aquí se queda callado y comienza a derramar su alma delante de Dios. Nadie sabe lo que usted está pidiendo, nadie sabe la situación, pero de esa oración silenciosa en la esquinita de algún nivel viene la respuesta del poderoso Dios para usted. Amén. ¿Sí o no? Entonces muchas veces, hermanos, quitémonos eso, que para
El que está aquí tiene que gritar, bailar, danzar, como que hemos pagado la entrada a un espectáculo. Tristemente hoy las iglesias solo están entreteniendo. Están tratando de que los que llegan se sientan alegres. Hermano, ¿y cómo se va a alegrar un muerto? Le pregunto, ¿cómo se va a alegrar un muerto? Aquí podemos traer a tercer cielo, a redimidos. Podemos traer los voceros de Cristo para los que tenemos 60 años. Podemos traer lo mejor, pero el muerto no alaba. El muerto entra muerto y sale muerto, engañado, porque no le permite al Señor que lo avive. Creer que un buen predicador o creer que un buen grupo me va a avivar a mí, quiere decir que somos ignorantes de la palabra del Señor. Si el que da vida eterna es Cristo Jesús, el que rompe las cadenas es Cristo Jesús. Jesús no dijo, todo aquel que escucha tal conjunto va a recibir Espíritu Santo. No dijo eso. El que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué tremendo cuando pagamos mucho para escuchar a alguien, para sentir un ratito de gozo. Hermanos, ¿sabe qué dijo el Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo eso hay que saberlo, hermano. Entonces, Dios tuvo que desafiar, y la respuesta de Job fue silencio. Se quedó sin palabras. Se limitó a decir: soy un hombre vil, menospreciado, pues despreciable. Y él había dicho en el capítulo 31 que si Dios le diera oportunidad, él se presentaría como príncipe. Dice el capítulo 31-37. Pero hoy le dice: no. Hermanos, Job había comenzado a aprender una gran lección. Había visto el poder, el control y el cuidado que tiene Dios sobre todas las cosas. Así que humildemente él reconoció que no era digno de seguir hablando. Dijo que no respondería. Pero se había agarrado con los amigos. Si lo leyeron ustedes, no, se darán cuenta que palabra a ellos, palabra a él, palabra a ellos, palabra a él. Tenía razón, estaba defendiendo su integridad. Pero hoy que habla Dios con él, le dice: no, me quedo callado, soy vil. Qué tremenda reacción de Job ante la majestad de Dios. Nosotros tenemos que hacer eso, hermano, humillarnos ante la poderosa mano del Señor, ¿verdad? Y por último, Dios desafía la fortaleza de Job. Veamos el 40 del 9 al 14 y terminamos. 49, nos quedamos en el 48. El 49, el 14 dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Léame el 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira